Vamos a ver ahora la representación gráfica de la información centrados en los gráficos cuantitativos. Al igual que los organizadores gráficos, estos permiten representar gráficamente información, pero en este caso proviene de tablas o listas en general de números, numéricas. El objetivo también es facilitar la comprensión y resaltar aquellos aspectos que son los primordiales, los que se quiere resaltar. Y también se busca manifestar y poner en evidencia la relación entre diferentes componentes. Cada vez más están en todas partes, son elementos cotidianos de comunicación, en medios de prensa, en materiales de estudio, por supuesto en artículos científicos, pero cada vez más, incluso en redes sociales y otros medios masivos de información, los temas del día, los temas relevantes en una cantidad de temáticas en la esfera cotidiana, cada vez más se incluyen gráficos cuantitativos y por más que estamos expuestos de muy pequeños a algunos de estos, vale la pena repasar los principales tipos de gráficos cuantitativos y también la forma de leerlos y algunos errores que estaría bueno no cometer al producir estos tipos de gráficos. Lo que siempre está detrás de un gráfico cuantitativo es una o más variables. Entonces tenemos que ver un poco qué son las variables. Son rasgos, características o dimensiones de un objeto o un fenómeno que estamos estudiando o que nos interesa ver y que justamente pueden variar y tomar distintos valores en distintos individuos o en distintas situaciones. Entonces el peso, la altura, el estado civil, la nacionalidad son casos claros de propiedades o dimensiones de, en este caso, las personas, de sujetos, que son constantes, así su definición. Todos tenemos peso, altura, estado civil o nacionalidad, pero todos tenemos uno distinto. Entonces hay un conjunto de valores posibles que puede tomar este rasgo que va a variar de persona en persona, o debería decir de individuo en individuo. La autoestima, la dominancia social, el narcisismo, el burnout, el grado de craving por cocaína, las horas de sueño, hay una cantidad de variables que son de relevancia también psicológica. En muchos casos son constructos que vienen de la teoría psicológica y que también se busca medir a través de algún tipo de instrumento y conocer su valor. La tasa de alfabetización o nivel de cobertura del sistema de salud, la población, la cantidad de población de personas que viven en un lugar o la prevalencia de tuberculosis, por decir algo, son también propiedades, rasgos o dimensiones de un objeto. En este caso no serían personas, serían territorios o países. Así que también el nivel de observación, el individuo no necesariamente es una persona. La cuestión acá clave es que el tipo de gráfico que se va a emplear va a depender del tipo de variable que se quiera representar primeramente. Después hay muchas otras cosas que se pueden considerar, pero básicamente podemos dividir los tipos de gráficos según el tipo de variables que están representando. Entonces, los gráficos de carácter cuantitativo los buscan, bueno, como ya dijimos, para representar en forma eficiente un gran número de observaciones. Entonces, las variables se miden de alguna forma. Puede ser con cuestionarios, con instrumentos psicométricos o con dispositivos físicos, digamos, termómetros, balanzas, fotómetros, electroencefalógrafos. Y objetos que permiten medir y en general se miden muchos, ¿sí? Se generan datos, conjuntos de datos, muchas medidas obtenidas que después se analizan de alguna forma con herramientas estadísticas, sobre todo la estadística descriptiva. O sea, acá la cuestión es que uno tiene un conjunto medianamente grande de datos y los quiere resumir de alguna manera y para eso se vale también de instrumentos gráficos y de dispositivos gráficos que permitan facilitar la comprensión y la comunicación de estos datos obtenidos o el resultado del análisis que yo haya hecho. Entonces, con esta cabeza, digamos, esta perspectiva en mente, digamos que podemos tener dos grandes tipos de variables, las que son números y las que no son números. Entonces, por un lado tenemos las categóricas o cualitativas, que básicamente son cualquier cosa que no sean números, adquieren valores de un conjunto de niveles o valores que son categorías. Entonces uno puede decir el sexo, el género, la nacionalidad son claros ejemplos de variables categóricas. No hay sexo 1, sexo 8, género 14, nacionalidad 25, no tiene sentido. Por más que a veces se categorizan, se etiquetan así, si tengo 10 nacionalidades le puedo llamar nacionalidad 1 a Uruguay, 2 a Brasil, 3 a Argentina, etcétera, etcétera. La nacionalidad 6 no es el doble de la nacionalidad 1, la nacionalidad 3, perdón. O sea, no hay noción numérica ahí, en los niveles mismos. El nivel máximo de educación completa
también es un tipo de variable categórica, aunque es un tipo más especial si se quiere, porque se pueden ordenar. Uno puede ordenar el nivel máximo de educación completada de menos a más y ordenarlos en plan primaria incompleta, primaria completa, secundaria completa y así. O sea, hay una dirección y un orden, pero no hay un número. No haber completado secundaria no es el doble ni nada que se parezca a haber completado primaria solamente. Las variables numéricas son cualquier cosa que tenga forma numérica, ¿sí? Un número básicamente. Entonces puede ser números enteros o no, pero no importa. El peso, la altura, la edad en años son números. Las escalas psicométricas en general se asume que generan valores numéricos. Entonces uno puede decir que en la escala Beck, por ejemplo, el puntaje de síntomas de depresión es 36 y eso es el doble de un puntaje 18. Después, si ese doble depende del instrumento o no, es otra historia. Pero sí hay un valor numérico. Entonces puedo sumar, puedo restar, puedo dividir. La tasa de alfabetización también es otro número, es una cuenta de hecho. Así que no necesariamente existen variables para individuos sujetos, sino también para territorios, por ejemplo, organizaciones, escuelas, cualquier otro nivel de observación que sean conjuntos de personas también. Entonces, los gráficos para variables categóricas, por lo general, en su expresión más básica, reflejan cuántos casos hay en cada categoría. Pueden ser valores absolutos o relativos, como proporciones. Y hay dos grandes tipos que ustedes seguramente recontra conocen: los gráficos de barras y los gráficos de torta. Los gráficos de barras, acá tengo uno que dice maestros de educación inicial y primaria pública por cantidad de inasistencias en porcentajes. Entonces, básicamente tenemos dos ejes en esta gráfica. Uno muestra las categorías de la variable y el otro la frecuencia, el número o el porcentaje de casos de cada categoría. Acá tenemos las inasistencias, es la variable categórica, tenemos 0, 1 a 5, 6 a 10, todos son categorías, ¿sí? No son números exactamente. Más de 20 no es un número, es una categoría. Tiene 21 o más. Y el otro eje, sí, es la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es tener maestros de educación inicial y primaria pública con 0 inasistencias? Dice 17,9, 1 a 5, 12,5 y así. ¿Sí? El alto de la barra, no el ancho, importante, pero el alto de la barra corresponde con la frecuencia que quiero mostrar. Un dato clave acá es que está en porcentajes. No es que haya 17,9 maestros, sino que hay un 17,9% de maestros que tienen 0 inasistencias. A veces se puede poner más de una variable categórica, como en este caso. Este gráfico dice docentes de educación secundaria pública por grado según modalidad del centro. Entonces tenemos la modalidad, tenemos el grado. ¿Sí? Tenemos 3 categorías de grado representadas con 3 colores, 1 y 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Y veamos que acá en el eje de las categorías, que está vertical acá, puede aparecer vertical, puede aparecer horizontal, un eje de categorías, está la modalidad del centro, ¿sí? Liceo común, tiempo extendido, liceo rural, etc. Y en este eje aparece el porcentaje, porque aparece acá aclarando que es en porcentaje. Entonces esto suma 100 en un sentido, por eso las barras están apiladas. Suma 100 en un sentido que se lee las categorías de los liceos. Entonces esto se puede leer como para el liceo común, un 43% de los docentes tienen grados 1 y 2, el 37% 3, 4 y 5 y el 19% 6 y 7. Estos porcentajes no pueden ser leídos en vertical, estos porcentajes claramente no suman 100. Grados 1 y 2 no hay 43 en liceo común y 62 en tiempo completo, porque ahí me pasé del 100%. Acá este tipo de gráfica de barras apilada te indica bien claro cuál es el sentido en el que suman 100 los porcentajes. Y esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de hablar de porcentaje cuando son frecuencias relativas. Entonces, ¿el todo cuál es? Acá el todo son los docentes de cada modalidad de centro. Acá hay un gráfico un poco más sencillo, pero que no estaba etiquetado. Entonces yo me tomé la libertad de yo etiquetar los ejes. Y me faltó un eje en realidad, pero bueno, es bastante. Bueno, en realidad tiene porcentaje, tiene 50%, está bien. Pero no estaba el eje horizontal, que es la edad. Y la otra variable que está ahí, está implícita, le puse el cartel porque dice tiene hijos. Sí y no son los niveles. Entonces vean que eso también no están apiladas las barras,
pero están agrupadas por tramos de edad. Entonces, para cada tramo de edad hay una barra verde y otra violeta que, si las apiláramos, serían 100. O sea que tenemos el porcentaje dentro de cada edad, cuántos psicólogos y psicólogas tienen hijos y cuáles no. Y bueno, pasa un poco lo esperable, ¿no? Acá tenemos un ejercicio que voy a hacer con ustedes. Una gráfica un poco más difícil de leer, tampoco es tan horrible, pero muestra el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en lectura en Uruguay y OCDE en la prueba PISA 2015. Entonces, contexto, prueba PISA 2015 tiene pruebas de lectura, ciencia y matemáticas. Acá tenemos los puntajes, pero no estamos viendo los puntajes en ningún eje. Estamos viendo el porcentaje de estudiantes. Así que el eje numérico son porcentaje de estudiantes. ¿De qué? De lectura. Muy bien. ¿En qué? Hay nivel de desempeño. Entonces el nivel de desempeño está en el eje horizontal y tiene 7 niveles. Sí, perdón, 8 niveles. Bajo nivel 1B, nivel 1B, nivel 1A, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Añadido a eso, tenemos que saber que bajo nivel 1B es el más bajo de todos y nivel 6 es el más alto de todos. Así que hay una progresión de peor nivel hacia mayor nivel acá. Y estos porcentajes suman 100 para cada país. Entonces tenemos una barra verde, que es para Uruguay, verde clarita, y una barra verde oscurita para el promedio de la OCDE, que es un conjunto de países de esta Organización de Cooperación Económica. Entonces, dentro de cada país podemos ver cómo es la distribución del 100% de sus estudiantes según el desempeño de lectura. Habrá algunos que les fue muy mal, habrá unos poquitos que les fue muy bien, y a la mayoría les fue, bueno, más o menos. La gracia es comparar Uruguay con la OCDE. Si le fue más bien mejor o si le fue más bien peor. Entonces, estas 4 opciones sacadas de un examen van en esa dirección. Vamos a ver si son verdaderas o falsas. Más de la mitad de los estudiantes de Uruguay logra un desempeño del nivel 3 o superior. Más de la mitad de los estudiantes de Uruguay logra un desempeño nivel 3 o superior. Primera cosa, nivel 3 o superior sería 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuántos hay en Uruguay de estos niveles, tendría que sumar el 3 más el 4 más el 5 más el 6. Entonces, para Uruguay son las barras más claritas, así que tendríamos el nivel 3, 21,3, más 9,3, eso me da 30,6, más 2,3, esto me da 32,9, o sea, llega a 33 por ahí. Si sumo todos estos valores, 30 y algo. La pregunta dice, ¿más de la mitad de los estudiantes de Uruguay logran desempeño a nivel? No, más de la mitad no, ni cerca, no llega, apenas llega al tercio, ¿sí? Entonces sería incorrecta. O sea, la cantidad de estudiantes, la proporción de estudiantes que llega a nivel 3 o superior anda en el 33% más o menos, sumando esta y esta y esta y esta grafiquita. Así que sería falsa, es menos de la mitad. Por el contrario, la opción B dice menos de la mitad de los estudiantes de la OCDE logra un nivel de desempeño 3 o superior. Misma idea, pero sumando las barritas verde oscuras. Entonces ahí vemos que en la OCDE sería 27,9 más 20,5. Eso me da 48,4 más o menos. Más 7, ya ahí me pasé de 50, seguro. Me pasé de 50 y pico. Entonces sí, a ver, en este caso en la OCDE habría más de la mitad de los estudiantes que tienen nivel de lectura 3 o superior. El enunciado dice que es menos de la mitad, por lo tanto es incorrecto. En Uruguay hay menos de la mitad, en la OCDE hay más de la mitad. Eso creo que es parte de una de las cosas que se puede ver en esta gráfica. C. En comparación con la OCDE, en Uruguay los estudiantes tienden a alcanzar menores niveles de desempeño en lectura. ¿Qué entendemos por menores niveles de desempeño? Bueno, por lo menos de la mitad más baja. Estos 4 niveles más bajos. 1B, bajo, 1B, 1A y 2. Si uno mira en cada una de estas, la proporción de estudiantes es menor en Uruguay que en el resto de la OCDE. Bueno, que en la OCDE. En Uruguay no es parte de la OCDE. Entonces sí, es correcto. En Uruguay les
tiende a ir un poco peor. ¿Sí? Tienen más estudiantes más bien centrados o enfocados en la parte de nivel bajo de desempeño en lectura. La última opción dice D. Los estudiantes en Uruguay alcanzan los diferentes niveles de lectura en porcentajes similares a los de la OCDE. Bueno, no. Básicamente los uruguayos están más cerca de los niveles bajos y los de la OCDE un poco más hacia los niveles medios altos. Vamos a seguir entonces. Gráficos de barras. Acá tenemos un ejemplo donde el eje numérico no refleja ningún tipo de frecuencia, sino otra variable numérica. ¿Sí? Puede perfectamente aparecer otra variable que no sea ni porcentaje ni frecuencia. En este caso es el costo salarial anual por estudiante de educación secundaria pública según modalidad del centro. Entonces acá aparece el costo salarial anual por estudiante, ningún tipo de frecuencia. Sí aparece la variable categórica, modalidad del centro, pero no es la frecuencia lo que está puesto ahí. Entonces a veces uno ve un gráfico de barras, casi siempre son de frecuencia, a veces no. Los gráficos de torta, para terminar con las variables categóricas, representan únicamente la proporción de los casos que cada valor toma dentro de la variable categórica, como el área de un círculo o una rosquilla, en este caso, una dona. Y esto es particularmente útil cuando o bien hay pocas categorías, muy pocas, y sobre todo están desbalanceadas. O sea, hay una o dos que dominan y el resto no. Como en este caso. En este caso también estamos un poco en esa situación, si lo que se quiere enfatizar es que soltero y casado y unión libre, digamos, son las que predominan. Pero cuando uno quiere ver un poco más el detalle de la relación entre las categorías, si son más de 2 o 3, es más difícil. Estos 3 gráficos de torta, a principio así lucen más o menos iguales, sin embargo se corresponden con los gráficos de barras que muestran 3 tendencias distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gráficos de barra, que cuando hay demasiadas categorías o son muy parecidas las categorías, el gráfico está muy balanceado, es difícil hacer una buena lectura mirando el gráfico. Hasta ahora vimos variables categóricas. Las variables numéricas reflejan valores de una variable numérica contra otra, básicamente, y hay varios tipos. Los más comunes son los diagramas de dispersión, que vamos a ver acá, y los gráficos de línea, que son muy usados para mostrar series temporales, que ahora están muy de moda, mostrar la evolución temporal de el número de contagios o el número de muertes. En la pandemia se usan muchos gráficos de línea de este tipo, no necesariamente bien, pero bueno, de esto no vamos a hablar en este video. Un diagrama de dispersión es algo relativamente sencillo de entender al principio. Hay 2 ejes, por lo menos, con cada una escala numérica de un tipo de variable, y cada punto ahí se genera en general un punto o un indicador de ese estilo, en este caso es un rombito, se pone en la coordenada que marca su variable. Para este sujeto, el valor de la variable 1 y el valor de la variable 2, y así cada sujeto se va a ir, cada observación debería decir, se va a ir acomodando en el gráfico de acuerdo a los valores que tiene. Entonces uno puede resultar con gráficos de este estilo. Acá cada punto es una persona que respondió un cuestionario de narcisismo y otro de dominancia agresiva. Y lo que puede ver es que acá, por ejemplo, hay un caso que tiene relativamente alta puntuación de narcisismo y también alta puntuación de dominancia agresiva. Y acá puede haber un cierto patrón general de cuanto más una, más la otra, pero bueno, hay mucha variabilidad en los datos. Esta es una tendencia que muestra la relación en este caso negativa, ahora vamos a ver un poco eso. A mayor autoestima, menores problemas de asertividad, y a veces se logra además en el gráfico incluir una línea de tendencia. Esta recta, una recta que pasa más o menos equitativamente por la menor distancia posible a todos los puntos y que muestra el sentido de la relación sobre todo. Y algunas propiedades que pueden ser interesantes saber. Acá vemos otro ejemplo, también seguimos en el tema educativo. Tenemos 2 escalas acá. Nivel socioeconómico en el eje horizontal y en el vertical la puntuación de, en este caso es ciencias, la prueba de ciencias de PISA, y vemos que todos los puntos acá son centros educativos,
Es el puntaje promedio del centro, no son personas. Pero sí, uno puede ver que a mayor índice de nivel socioeconómico del centro, que esto es un reflejo del tipo del nivel socioeconómico de los estudiantes que van al centro, pero al centro tener más nivel socioeconómico tiene mejores puntajes, más altos puntajes en la prueba de ciencias. Y además están pintados acá según sean liceos públicos, sean UTU o centros privados. Y lo que uno puede ver es que hay diferencias, a ojo por lo menos, entre estos tres tipos de centro, pero que todos responden básicamente al mismo patrón, las líneas de tendencia son muy parecidas, y es básicamente que hay una correlación fuerte, o sea, una asociación fuerte entre nivel socioeconómico y prueba, en este caso, de ciencias. Y que eso puede a su vez reflejarse en que a los privados les va mejor que a los liceos públicos o a las UTUs, pero uno podría decir que podría argumentar que se debe simplemente a diferencias en el nivel socioeconómico y nada más, o no mucho más que eso. Brevemente para contarles un poco la ecuación de la recta y por qué trazamos rectas y qué medir, qué interpretar de estas rectas. La recta tiene dos cosas que no son las variables. La variable y en función de la variable x, y se precisan dos numeritos extra, dos parámetros. La pendiente y el punto de corte. La pendiente es cuánto me aumenta y en función de cuánto me aumenta x. Si x aumenta el doble, cuánto me va a aumentar y. Y el punto de corte es un caso especial cuando x vale 0, lo que yo estoy midiendo no existe, y vale b. Entonces por eso se llama punto de corte, intercepto, ordenar el origen. Y a veces es interesante saber su valor, otras no tanto. Acá tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho incluir, que es un experimento que tiene ya unos cuantos años, que el experimento es más o menos así. A una serie de participantes se les daba muchas veces, en muchos ensayos, repetidas veces, una lista de dígitos a recordar. Tipo, te voy a dar 5 dígitos. 3, 2, 8, 4, 9. Tenés que mantener eso en memoria unos segundos y después te doy un número, 6. Me tenés que decir si ese 6 estaba en la lista que te di antes o no. Y esa es tu tarea, lo haces una y otra vez y otra vez. Lo que pasa es que cuando respondían los sujetos estaban midiendo el tiempo que tardaban en hacerlo. Es algo relativamente fácil, pero si medís el tiempo con precisión, puedes ver que no es lo mismo que la lista original tuviera un solo dígito que tuviera 6. Yo te digo 5 y después estaba el 3 en la lista, es una papa, pero si te digo 6 dígitos y después te doy 1, te va a costar un poquito más responderme con precisión. Y eso es precisamente lo que se ve en esta gráfica. En el eje horizontal tenemos el número de dígitos a recordar. Hay ensayos que eran muy fáciles, otros más difíciles, con más números. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y en el eje vertical tenemos la latencia, que se llama el tiempo que tardan las personas en promedio para responder. Entonces lo que uno puede ver acá es que una recta ajusta bastante bien. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una tasa constante. Esa pendiente me da 40 milisegundos por dígito. O sea que yo podría decir que aumentar la carga de memoria con un dígito más me baja o me hace incrementar mi tiempo de reacción en 40 milisegundos. Es como si hacer esa búsqueda en la memoria por cada dígito costara 40 milisegundos. Entonces uno puede intentar cuantificar algunos procesos que pasan, en este caso en el acceso a la memoria, con este tipo de procedimientos, simplemente ajustando una recta. A mí me parece interesante. Y el punto de corte, ¿qué nos dice? El punto de corte, en este caso, es casi 400 milisegundos. Y es interesante porque no se puede experimentalmente medir eso. O sea, no puedo hacer una tarea que sea, te doy 0 dígitos y tenés que decirme si este otro dígito estaba en esa lista o no. Es imposible, justamente no se puede hacer. Pero sí tiene una interpretación psicológica ese punto, que sale de extrapolar la recta. Que es, bueno, si vos no hubieras hecho la tarea, igual vas a demorar cierto tiempo en contestar. Es como que es un costo fijo, es como el costo fijo de la factura de la luz. Hagas lo que hagas, ese costo va a estar. Entonces, esos casi 400 milisegundos podemos decir que son el tiempo que tarda el aparato perceptivo en ver el estímulo y, una vez tomada la decisión, cuánto tarda en ejecutarse, cuánto tarda en responder la persona. Y eso es una medida, bueno, interesante
desde el punto de vista cognitivo de cuál es el tiempo de reacción mínimo en este tipo de tareas. La pendiente, en realidad, para nuestros propósitos es bastante interesante porque nos dice con el signo, si es positivo o negativo, nos resume la dependencia que tienen estas dos variables. Si ambas aumentan a la vez, digamos, como en este caso, cuando aumenta la dominancia social, espero que también aumente el narcisismo, me va a dar una pendiente positiva. Eso se llama una asociación positiva, pendiente positiva. Si por el contrario, lo que veo es este tipo de gráficos que tienen pendientes negativas, números negativos, menores que 0, es que al aumentar la autoestima disminuye la asertividad. Entonces, simplemente viendo el coeficiente o pendiente o entendiendo que es una asociación negativa o positiva, yo puedo saber si influyen, digamos, positivamente o negativamente entre ellas. Para terminar, les quería mostrar 2 consejos de los miles que se pueden dar de cosas a evitar cuando se hacen gráficos. Al final me encontré estos 2 de Fox News, que esta es la cadena de información de Estados Unidos de cable, que es súper influyente, porque bueno, son como cometen con reiteración y alevosía crímenes contra la estadística, haciendo este tipo de gráficos, por ejemplo. Acá con una motivación política clara, pero bueno, en general lo hacen a veces por error, simplemente. Al principio uno puede no darse cuenta cuál es el error, muestran las aprehensiones, las capturas, digamos, en la frontera suroeste. Creo que es un tema, el de la inmigración ilegal, que puede resultar interesante para el público destinatario, el público en general que tiene esta cadena. Y miren cómo muestran que en 2013 tienen 192.000 capturas frente a 165.000 de 2011. Pero la altura de las barras es un poco sospechosa. Si uno mira el gráfico vertical, el eje vertical, ve que no está el 0. Y no incluir el 0 en el eje numérico de las barras, o de cualquier otra gráfica, es un crimen porque uno pensaría que en 2013 hay más de, no sé, como el triple de capturas que en 2011. Entonces se disparó el fenómeno, es una cosa que se nos viene de arriba a las hordas de inmigrantes ilegales. Si uno hace esta gráfica incluyendo el 0 en la gráfica, ve un escenario distinto. De que sí hay un aumento, claramente, pero el efecto relativo es muy poco. O sea, en términos relativos aumentó poco. Sí, aumentó como 30.000, pero 30.000 en casi 200.000 es muy poco. Entonces, esto es un error súper común y que muchas veces un ojo inexperto no toma conocimiento. Claro que hay veces que los errores no son tan sutiles, son más bien horrores. Entonces acá en esta otra claramente políticamente motivada gráfica muestra la evolución de la tasa de desempleo bajo el presidente Obama. Y muestra no solo que no hay un 0 en la escala, que eso es un error muy común en muchas gráficas, pero quizás a términos ilustrativos podría ser justificado. Yo, en mi opinión, no, pero bueno. Pero acá el crimen no solo es no poner el 0 en el eje vertical, sino que hay una total falta de respeto por los procedimientos básicos de una gráfica. Si no, miren la tasa en noviembre, que es 8,6, pero en la gráfica está más alto que marzo, que es 8,8. Y así pueden encontrar varios periodos que no son consistentes. Entonces, ahí ya hay un error grande y la falta de inclusión del 0 es imperdonable. Entonces, ya sean horrores como esto o algo más sutil como no incluir el 0 en la escala vertical, está plagado el mundo de gráficas mal construidas. Entonces sería bueno que pudiéramos tener un poco el ojo más dispuesto para identificar crímenes. Bueno, básicamente era eso. Tendría que... Bueno, les recomiendo, si quieren, ir a buscar en Google bad charts, malas gráficas, y hacer los ejercicios de práctica disponibles en EVA. Y después, si quieren, después de la clase de consulta, hacer la actividad obligatoria.